Hola, ¿qué tal? Muy buenos y benditos días tengan todos ustedes. Estamos aquí en tu programa, Codificando tu Vida. Codificando tu Vida es un programa diseñado para que de alguna u otra forma tú puedas visualizar en salud, en amor, en dinero, en progresividad y por supuesto transmutar a una diferente situación de vida. Hoy vamos a hablar de ciertos miedos. Hay muchos tipos de miedo, pero muchas veces el miedo que nos llena más, que nos afecta más, es el miedo a la soledad. ¿Qué tan solo te sientes tú? ¿Qué tan solo te sientes cuando hay carencias de dinero? Hay carencias, te sientes solo porque te sientes desprotegido, porque no tienes un amigo, porque no tienes con quién salir, porque alguien dejó un vacío en tu vida. Y cuando esto sucede, ¿cómo te sientes tú realmente? ¿Qué cosas en la vida están afectando tanto que te sientas tú solo? ¿Circunstancias naturales? Bien, pues hay dos opciones. O aceptas tu soledad o no aceptas tu soledad. Pero ten en cuenta una cosa que es muy importante. Primero, el ego. El ego te dice que tú estás en un momento dado en compañía con alguien y que si no tienes esa compañía de ese alguien, amigo, amante, esposa, hijos, padres, eh, trabajo, compañeros, el ego te dice que estás solo, porque el ego de alguna o de otra manera tiene una función, más en cambio casi siempre por lo general nos afecta, nos permitimos que nos afecte. Entonces por eso sentimos miedo. Por eso cuando estamos acostumbrados y tenemos apegos emocionales, el miedo nos hace sentirnos mal, ese miedo a la soledad. Pero ¿cuál es la otra opción? O sea, ya sabemos que nos sentimos solos, pero ahora, ¿cuál es la otra opción? Es muy sencillo. La otra opción es sentirnos nosotros en un momento dado parte integral de un todo, que no estamos aislados, estamos con una parte integral de un todo, que no somos únicamente un ser aislado, que cuando nos damos cuenta que todo en el universo está interconectado, que cuando nos damos cuenta que nuestro yo interno es mi eterna compañía, que mi yo divino es mi eterna compañía, cuando me doy cuenta que dentro de la soledad tengo tanta compañía conmigo mismo, porque la parte más importante del mundo, del universo, soy yo. No hay nadie más importante que yo. Y eso no es ego. Eso no es quererme sentirme superior, no. La parte más importante del universo soy yo, porque solamente yo percibo en un ambiente de gratitud, en un ambiente de miedo, en un ambiente de cómo yo lo esté proyectando a mi realidad, cómo estoy creando mi realidad. Entonces, si yo tomo conciencia de que yo soy parte del todo, me encuentro ante una situación muy importante, que ya dejo de sentir soledad, porque me doy cuenta que puedo dialogar conmigo mismo, porque me doy cuenta que puedo meditar conmigo mismo, porque me doy cuenta que entre tanta ausencia de seres humanos a mi alrededor, la persona más importante soy yo. Y cuando sucede, mi percepción de la soledad simple y sencillamente desaparece. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bien. Hay otro miedo que nos afecta mucho. Y ese miedo es el miedo a la escasez, el miedo a la pobreza. Y aquí tenemos que partir de un punto muy importante. ¿Qué es la pobreza? ¿Quién es más pobre? El que tiene más o el que necesita menos? Sí, porque son dos cosas muy diferentes. El que necesita más o el que tiene más o el que necesita menos o tiene menos. Cuando nos damos cuenta que para superar el miedo a estar escasos, sin dinero, sin oportunidades, sin talento,
de ser cada día menos abundante, eso es una mentalidad de pobreza. Y el miedo como tal es una emoción de baja vibración y que el universo, ¿sabes qué hace? Entre más miedo tengas, entre más pobreza tengas, más te da de lo mismo. Es una ley universal que no cambia, que no varía. Y como no varía, pues tenemos que sujetarnos a esas leyes de la naturaleza. Por eso tenemos que darnos la oportunidad de que nos demos cuenta de que podemos sentir el deseo de merecer lo mejor para la vida, para nuestra vida. El sentimiento de víctima, ¿a dónde nos lleva? A sentirnos víctimas. Es una señal de un fantasma del miedo, pero es un fantasma, no existe. Cuando cambiemos la percepción y en vez de miedo nos demos cuenta de que es solo una percepción, nuestra realidad cambia. Y tendremos que llegar al punto de ¿quién necesita más? ¿Quién es más rico? ¿El que necesita menos o el que tiene más? ¿Cuáles son tus necesidades? Hay gente que gana 10,000 pesos mensuales y con eso vive bien. Hay gente que gana 40,000 pesos mensuales, pero vive como si ganara 60. O al revés, gana 40 y vive como si ganara 10. Entonces el sentimiento de pobreza, el miedo a la escasez, ¿a dónde nos lleva? En otras palabras, cuando tú repites una palabra de 7 letras, cuando tú repites esa palabra, tu entorno cambia y esa palabra es muy poderosa y te la voy a decir ahorita. Esa palabra se llama gracias. Cuando tú agradeces, cuando tú todo lo pides desde el agradecimiento, agradezco este hermoso sol, agradezco este panorama, estas hermosas flores, estas cabañas, este lugar tan hermoso, al cual acá en Costa Rica es una belleza y podemos disfrutarlo. Cuando nos damos cuenta y agradecemos, ¿sabes qué pasa? Ya lo sabemos, el universo nos da más de lo mismo. Y cuando eso sucede, ya superaste el miedo a la escasez, ya superaste el miedo a la pobreza, porque todo es mental, todo el universo es mente. Y como es mental, ¿dónde se domina? En la mente, no en el papel moneda, no en las tarjetas de crédito, no en cosas materiales. La mentalidad de pobreza nace en la mente y por lo tanto se elimina de la mente. Por eso tomemos conciencia de que lo que pensamos lo creamos, de que las leyes espirituales dicen que lo que tú atraes, tus pensamientos positivos, atrae más pensamientos positivos. Si tú tienes pensamientos de escasez, si cambio este billete, se me va a ir como agua. Ese es un sentimiento de pobreza, es una mentalidad de pobreza. Tenemos que modificarlo, tenemos que sentirnos vastos. Cuando tú te sientes vasto con lo que haces, con lo que dices, con lo que tienes, con lo que posees, ¿sabes qué hace el universo? Te da más motivos, para sentirte vasto. Ahí está la clave. Claro, todo tiene un proceso, no vas a avanzar de la noche a la mañana, no vas a progresar de la noche a la mañana cambiando esta mentalidad, cambiando esas creencias limitantes que nos enseñaron desde hace mucho tiempo. Así es que ya sabes, tú tienes derecho a vivir en la opulencia, en la abundancia. Que si no tienes mucho, al menos no necesites mucho, que necesites lo mínimo. ¿Qué te parece? Y ahora vamos a hablar de un miedo a la enfermedad. Ese otro miedo que tanto nos da. Ay, no, es que me voy a enfermar, me va a dar gripa, me duele el estómago, me duelen las rodillas. O sea, cualquier síntoma de tu cuerpo hace que nos entre el miedo a enfermarnos.
el miedo al caer en la cama, el miedo al dolor físico y por qué no hasta el dolor emocional. La palabra enfermedad viene de una palabra de latín que se llama infirmus, y significa sin firmeza, falto de firmeza. Cuando tú no eres firme en lo que haces, hay una desarmonía. Cuando tú estás débil en lo que estás haciendo, te doblas, te quiebras, porque no hay firmeza. Y para que haya firmeza en tu vida necesitas que haya congruencia entre lo que piensas, entre lo que dices, entre lo que sientes y entre lo que manifiestas. Manifiestas desde el agradecimiento. Agradezco de que no me duele nada, pero agradecer cuando no te duela. No agradezcas cuando te duela. No puedes decir, agradezco de que este dolor que tengo se me está pasando. Como que ahí ya no hay una congruencia, ya no hay firmeza en lo que estás diciendo. Entonces, lo que sientes debe estar de acuerdo con lo que piensas. Pensar, hablar, sentir y manifestar desde el agradecimiento es lo que te genera ausencia de enfermedad. Y cuando esto suceda, simple y sencillamente el miedo a la muerte se va. El miedo a la muerte desaparece. ¿Qué tienes que hacer? También importante, reconciliarte con el pasado, perdonar íntimamente en tu corazón, desde tu corazón, todos los sucesos de dolor de tu vida, todos los sucesos de dolor que hayas vivido con otras personas o contigo mismo. Porque independientemente que hayas vivido dolor con otras gentes, provocados por otras gentes, tú permitiste que ese dolor entrara a tu vida. Y como entra a tu vida, ¿qué quedó? Pues simple y sencillamente el miedo a la enfermedad. Un gran filósofo dijo, mente sana en cuerpo sano. Claro, si mi mente está sana, lejos de creencias limitantes, mi cuerpo va a estar sano. Pero si mi cuerpo está sano, mi mente va a estar sana también. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo tiene los nutrientes que requiere, tiene la energía que requiere, tiene los alimentos que requiere, mi mente, hormonalmente hablando, va a recibir esos nutrientes y va a funcionar de mejor manera. Por eso, reconcíliate con tu pasado. Permanece también en silencio, porque Dios es el que te habla en este espacio de meditación. Esto también es muy importante. Yo te invito a que tengamos conciencia, porque el remedio para la enfermedad, ¿sabes cuál es? El remedio para la enfermedad es otra palabra muy poderosa, de 4 letras, que se llama amor. Cuando tú amas, no te puedes enfermar. Cuando tú recibes amor, no te puedes enfermar. Si te enfermas porque estás tomando algún alimento tóxico, ¿qué hace tu cuerpo? Se autosana, te da vómito, diarrea y rápidamente en 5 o 10 minutos ya estás sano nuevamente, porque tu cuerpo tiene los suficientes defensas para poder recuperar la firmeza, la armonía de tu cuerpo. El amor, en pocas palabras, sabemos que es una de las fuerzas más poderosas que existe en el universo. Y por lo tanto, te invito a que te vuelvas adicto al amor. Que siempre estés viendo amor, generando amor, recibiendo amor, de quien sea, de donde sea, y cuando sea, en donde sea. Que siempre el amor esté en tu entorno. Y aquí te va un tip muy importante, muy importante. Todos los días, a cualquier hora del día, invoca el rayo rosa del amor puro y perfecto, del amor incondicional. Invócalo, que te acompañe donde quiera que andes. Invoca, imagina, visualiza un rayo rosa que te acompañe a un radio de 4 o 5 metros de tu corazón. Que siempre el rayo rosa te acompañe. Si esto lo haces el primer día, el segundo, el tercero, y sigues una secuencia, créelo, en 7 días va a haber un cambio radical en tu vida. Te vas a dar cuenta que todo lo que tocas se vuelve en oro, pero tienes que hacerlo. Si un día fallas, tienes que empezar de cero otra vez, para que la continuidad se dé, porque todo el universo
no se hizo de la noche a la mañana, todo no se hizo, tiene un proceso, y más con una mente como la que tenemos, que por sistema, por educación, por tradición, nos crearon una mentalidad de culpa, una mentalidad de enfermedad, una mentalidad de pobreza, una mentalidad alejada de nuestro verdadero yo interno, que es lo que más valioso tenemos, mi yo interno, mi Dios interno, mi subconsciente, que tiene tanta información tan valiosa y que no puede aflorar porque yo, con mi realidad que estoy viviendo, no permito que esto suceda. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pues te invito y todos los jueves a las 4 de la tarde en mi programa, que es tu programa, Codificando tu Vida. Gracias, nos vemos y los dejo en esta hermosa vista acá en Costa Rica.